Hola, qué gusto que se conecta con nosotros a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, el quinto libro de la ley del Pentateuco, donde prácticamente estamos llegando ya a nuestra sesión final, al final de nuestro curso, la decimosegunda sesión, la sesión 12, donde, bueno, pues gracias a Dios hemos podido recorrer este maravilloso libro, un libro que tiene prácticamente el recuento de los discursos más importantes de Moisés a una generación que está por entrar a la tierra prometida. Y obviamente pues toda la enseñanza que nos ha dejado esta generación, no solamente esta generación, sino también sus propios padres, que fueron liberados de la tierra de Egipto, que fueron testigos de las plagas, que fueron testigos de las proezas en el Mar Rojo, que fueron testigos de la entrega de la ley en el monte Sinaí, en la peña de Horeb, que fueron testigos de los milagros en las aguas de Mara. En fin, que pese a todas estas circunstancias, fueron un pueblo rebelde, un pueblo que constantemente le dio la espalda a Dios. Y entonces vino una rebeldía ahí en la Transjordania, por lo cual el pueblo se subleva, desconocen a Moisés, desconocen a Aarón, desconocen a Dios, que es el peor pecado, tratan de levantar un caudillo y tratan de regresar a Egipto, tratan de romper la promesa de Dios hecha con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y es entonces que Dios determina que esta generación entrará en la tierra prometida, lo harán sus hijos, a quienes Moisés escribe este libro, el Deuterus Nomos, el Deuteronomio, la segunda lectura de la ley, donde a lo largo de este curso vimos, pues no solamente el bosquejo general de nuestro libro, prácticamente redactado en lo que serían pues los discursos de Moisés, los 3 discursos de Moisés que prácticamente abarcan este libro, ¿no? Sino también pues todo el recuento histórico dentro de estos discursos, donde el mensaje principal, la palabra clave de este libro es: acuérdate de tu Dios, acuérdate de lo que hizo tu Dios. Te sacó de Egipto, te libró del desierto, te sustentó. Y es así entonces que durante estos discursos viene la presentación de la ley, no presentada por primera vez, obviamente es un recuento del decálogo, sobre todo haciendo hincapié en los 2 primeros mandamientos y en el gran mandamiento conocido también como el gran Shema. Y después vendrá una etapa en los discursos en las cuales Moisés será ya mucho más específico, situaciones de la ley más específicas. Y bueno, pues llegamos al cierre del libro con 2 eventos importantes: la sucesión de Josué y la muerte de Moisés, la muerte de uno de los personajes icónicos, uno de los personajes más importantes del pueblo israelita, ¿no? De la historia del pueblo israelita, pues que es la persona de Moisés. Hecha toda esta introducción, me gustaría hacer una breve oración para pues arrancar con esta que es ya nuestra última sesión, la 12 del libro de Deuteronomio. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos. Como siempre, Padre, la bendición de ser guiados a través de tu palabra, que tú nos lleves de tu mano, mi Dios. Gracias porque eres bueno, mi Dios. Gracias porque siempre, Señor Padre, podemos acercarnos a tu palabra sabiendo que tú nos hablarás a través de ella. Gracias por este curso que nos has permitido desarrollar. Mi Dios, no podemos hacerlo si tú no nos llevas de la mano, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces estamos aquí ya en nuestra sesión, la número 12 de nuestro curso, basado en el comentario de Ediciones Las Américas, Al Este de la Frontera,
de Roberto Lloyd, ¿no?, quien nos regala este comentario con este enfoque muy propio, muy atinado. Hay muchas maneras de enfocar el estudio de Deuteronomio, pero el enfoque que da Roberto Lloyd, le repito, basado en los discursos. Prácticamente Roberto Lloyd lo que hace es que propone los 3 discursos de Moisés, ¿no? El primero de ellos, donde hay un prólogo histórico. El segundo de ellos, donde pues obviamente se hace un recuento del pacto, ¿no? Y con ello pues también vendrá, después de los 3 discursos, la confirmación del pacto que algunos llaman el pacto palestino, que no es otra cosa sino la confirmación del pacto en el Sinaí, o el pacto sinaítico, ¿no? Términos, si usted me lo permite, técnicos al fin y al cabo, donde no debemos perdernos en el tecnicismo del estudio bíblico, ¿no? No debemos de perder de vista el fondo, la esencia de la enseñanza, que es el acercarnos a Dios. No cometamos el error de los fariseos de los tiempos de Jesús, que terminamos volviéndonos muy técnicos en la ley, y el día de mañana pensemos que eso nos dará vida eterna, nos dará esperanza, cuando en realidad la ley, el pacto sinaítico, perdón, el pacto palestino, bueno, pues siempre tuvieron la intención de relacionar al pueblo de Israel con su Dios. Y de la misma manera, el pueblo de Cristo, los cristianos, pues tenemos que ir a la palabra con el firme propósito de tener una relación más firme, más sólida con nuestro Dios. Ese es nuestro cometido. Es así entonces que Roberto Lloyd nos presenta en su capítulo 12 los últimos acontecimientos en la vida de Moisés. Y en estos últimos acontecimientos de la vida de Moisés, pues entramos ya prácticamente al cierre de nuestro libro. ¿Qué nos depara este estudio? Bueno, es el final de una época importante, le repito, en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque se está cerrando el segmento de un canon muy importante para los israelitas, en el canon hebreo de la instrucción, conocida como la Torá. Torá de hecho significa instrucción, ¿no? Que para nosotros los evangélicos pues lo conocemos más con el nombre del Pentateuco, ¿no? Penta de 5, ¿no? Habla de los 5 libros de la ley. Y bueno, pues prácticamente en estos 5 libros de la ley, que en realidad más que 5 libros de la ley, tendríamos que hablar de 4 libros de la ley, los que se presentan en el Éxodo, obviamente que se desarrollan mucho en Levítico y vuelven a ser repasados en Deuteronomio, algunos mencionados en Números, ¿no? Porque Génesis es de un corte mucho más histórico, ¿no? Por eso decía yo que 4 de los 5, quitando a Génesis, e incluso quitando gran parte de Números. Números también es un libro mayormente histórico, ¿no? Pero bueno, también son 5 libros con mucha riqueza profética, con mucha riqueza poética. Veíamos la sesión pasada el Cántico de Moisés. Pero tenemos que entender que en estos libros, sobre todo en este Deuteronomio, que es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento por los autores del Nuevo Testamento, pues estaba todo lo que la nación de Israel necesitaba para vivir una vida plena en la tierra prometida, ¿no? Y del mismo modo, nosotros encontramos en el Pentateuco lo que cualquier persona necesita de cualquier época para vivir de acuerdo a las normas de Dios, ¿no? No para buscar salvación en ella, obviamente, porque la salvación solamente está en Cristo Jesús, pero para tener una vida con una relación sana con Dios, pues qué mejor que el Pentateuco, ¿no? Donde podemos alcanzar este bienestar total, porque alcanzamos una relación sana con nuestro Dios, ¿no? Y ahí la maravilla de la palabra de Dios, que nunca caduca, que nunca pierde vigencia, ¿no? Y pese a
que puede llegar a la historia del hombre el modernismo, pese a que puede llegar a la historia del hombre la tecnología, la cibernética, perdón, pues siempre la Biblia está ahí atacando o trabajando las partes profundas del corazón del hombre, que por mucho que genere tecnología cibernética, etcétera, pues el hombre sigue batallando, perdón, con muchas áreas en su corazón. Y ahí está el Pentateuco. Ahí está el Pentateuco para recordarnos quién es Dios y cómo relacionarnos con Él. Esa es su riqueza. Pues arrancamos entonces ya los últimos capítulos del 32 al 34. Habíamos dejado la mitad del capítulo 32, donde ya a partir del verso 48 se narra el final de la vida de Moisés, donde viene un mandato. Dios ordena a Moisés que suba al monte, ¿no? Y este pasaje del final de la vida de Moisés, pues es un tema de gran importancia. Le estoy colocando aquí de este lado las referencias, ¿no? Donde este pasaje de Deuteronomio por sí solo en realidad es un tanto sencillo en la narración de la muerte de Moisés. Lo podemos entender en su totalidad, ¿no? Si lo revisamos con todos estos pasajes bíblicos que le estoy poniendo ahí como cuadro completo, el cuadro completo de la escena de la muerte de Moisés, desde el contexto de por qué muere, por qué no entra a la tierra prometida, etcétera, ¿no? Es así entonces que yo le invito a que con calma usted vaya revisando estos pasajes. En esta presentación en particular tenemos la referencia de muchos pasajes, por lo que le pido encarecidamente que pueda usted volver a ver esta clase y con calma usted puede ir revisando todos estos pasajes referentes, ¿no? Moisés recibe el mandato de subir al monte. Cuando recibe el mandato, lo va a recibir dos veces. La primera ocasión es la que nos narra el libro de Números en su capítulo 27. También en Deuteronomio desde el capítulo 3 ya había una mención. Este mandato que Dios le da a Moisés, que cuando sean sus últimos días él subirá al monte para ser llamado, ¿no?, a la presencia de Dios. Y esto va a ocurrir ahí en el Deuteronomio 3, pues en el primer discurso de Moisés, en este discurso netamente histórico, ¿no? Donde Moisés le recuerda a Israel la historia de lo que Dios ha hecho. La segunda ocasión, pues será obviamente en esta, ¿no? Durante un mes, Moisés se dedica a dar todos los discursos, este Deuteronomio que recolecta los discursos de Moisés para recordar la ley a esta nueva generación, pues se piensa que lo hizo durante todo un mes, ¿no? Hemos venido diciendo que Deuteronomio es una antología de discursos de Moisés. Son los discursos que Moisés dio a esta nueva generación y se cree que los discursos fueron dados en el plazo de un mes. Bueno, pues ahí en estos discursos es que vendrá este mandato, ¿no? Y por lo que se entiende en uno de los versos, parece ser que el mandato lo recibió el día en que le enseñó el cántico al pueblo. La sesión pasada hablábamos acerca de los testigos contra la apostasía de Israel, donde Dios profetiza la apostasía de Israel y Dios le dice a Moisés que levante 3 testigos en contra del propio Israel y de su apostasía, ¿no? Uno de ellos será la ley. La ley le demostrará al pueblo su apostasía. El otro, pues, es el cántico que Moisés va a enseñar. Y el tercero, pues, son los cielos y la tierra. Llamo a los cielos y la tierra como testigos de lo que ustedes han hecho, ¿no? Es así entonces que el día que Moisés enseñó este cántico como testigo contra Israel, ese día recibe el mandato de parte de Dios para subir al monte, ¿no? ¿A dónde subió? Bueno, hay muchas descripciones, ¿no? Nosotros lo vemos así de primera vista como el monte Nebo, pero la pregunta importante aquí es ¿dónde está este monte Nebo? Bueno, sabemos que está en la región de Moab, ¿no? Aquí le puse las referencias bíblicas.
todas basadas en Deuteronomio, por eso es que no puse libros, son solamente capítulos y versículos. Sabemos que es en la región de Mosera, dentro del territorio de Moab, de la nación moabita, es en la región de Mosera, en la montaña de Labarim, o la sierra de Labarim, a las faldas del monte Nebo, ¿no? Aquí tenemos que entender dos interpretaciones, ¿no? La primera de ellas es que es el monte Nebo, y en una de las faldas hay un monte que se conoce o se piensa que es el monte Or. Sin embargo, hay otra teoría que es más fuerte, en la cual se piensa que el monte Nebo y el monte Or en realidad se refieren a la misma montaña, ¿no? Y es llamado a la cumbre de Pisga, que es la parte más alta de esta región montañosa, donde Moisés pudo observar toda la tierra sin ningún estorbo, ¿no? Sin ningún otro monte que le robara la vista total o parcial de la tierra prometida. ¿Con qué propósito Dios manda a Moisés a subir al monte? Bueno, pues número uno, ver la tierra prometida, ¿no? Entendiendo esto en el contexto de que a Moisés se le prohíbe entrar a la tierra prometida, pero recibe la promesa de verla de lejos para corroborar que Dios es fiel y va a entregar la tierra prometida, aunque él no entrará. Ahorita vamos a ver el por qué no puede entrar. Y el otro propósito por el cual Moisés es llamado a subir al monte, pues es obviamente para morir, ¿no? Para morir estando a solas con Dios. Y entonces valdría la pena reflexionar o recordar, más bien dicho, por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Cuando uno lee el pasaje por primera vez, de repente uno piensa que Dios pudo haber exagerado en su decisión. Pero cuando nosotros analizamos el pasaje, desmenuzamos el pasaje, pues encontramos muchas situaciones que obviamente hacen razonable la decisión de Dios, ¿no? Primero que nada hay que recordar el incidente histórico que se suscitó ahí en el desierto de Sin, en la peña del Horeb. Está relatada ahí en el capítulo 20 de Números, donde el pueblo está sufriendo de sed, el pueblo piensa que van a morir y entonces empiezan a reclamarle a Moisés y Aarón que son culpables de haber sido sacado este pueblo al desierto para matarlos de sed, ¿no? Ellos estaban mejor en Egipto, ese es el argumento de ellos. Y entonces, ante esta situación, Moisés y Aarón consultan a Dios, quien les ordena, y ojo con la orden, lo que Dios ordena es que hablen a la peña, en particular Moisés, que hable a la peña para que el nombre de Dios sea glorificado, sea santificado en presencia del pueblo, ¿no? Y entonces el Señor iba a obrar un milagro. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés se desespera con el pueblo y Moisés azota o golpea la piedra 2 veces, ¿no? Pero si vamos al texto, digo, no es el propósito ahorita hacerlo, pero si usted con calma revisa el texto, llama la atención algo en el diálogo de Moisés, ¿no? Llama la atención el hecho de que Moisés le pregunta al pueblo hasta cuándo hemos de demostrarles, ¿no? Es decir, vemos un Moisés que también se incluye en la obra de Dios, hasta cuándo hemos de demostrarles que ustedes no van a perecer, que tenemos el control de todo, ¿no? Y obviamente pues se está perdiendo el propósito por el cual Dios había dado una orden. El pueblo me santificará a mí, no a nosotros. En la gloria de Dios, Dios no tiene cómplices, Dios no tiene socios. Mi hermano, mi hermana, Dios nos comparte de su amor, Dios nos comparte de su justicia, pero hay algo que Dios no comparte, y es su gloria. La gloria es totalmente para Dios. Y parece ser que en ese sentido Moisés perderá la brújula, ¿no? ¿Cuál es la falta en esto? Números 20:12 lo dice, ¿no? Hay un pecado, esto le fue contado a Moisés como pecado, ¿por qué? Porque el mismo Dios le dice a Moisés, por cuanto no creíste en mí, ¿no?
¿Por qué? Porque lo demostró al ver que no era suficiente con hablar a la piedra. Parece ser que Moisés pensó que era necesario golpear la piedra. No me santificaste delante del pueblo, ¿no? Negó la soberanía de Dios al quitar a Dios del sitio permanente y al querer también igualar en ese sentido a Dios. ¿Y hasta cuándo hemos de demostrarles? No, espérate, tú no tenías que demostrar nada, era el Señor, ¿no? De hecho, Isaías 8:13 establece que no santificar al Señor pues equivale a no temerle, ¿no? A perder reverencia por Dios, y ese es el pecado de Moisés, ¿no? Fue rebelde, ¿no? Porque lo que hizo Moisés fue una manera de decirle no al Señor. Y pues la rebeldía, la Biblia la equipara a la idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de decirle a Dios, sabes que Dios no me sirves, yo tengo maneras mejores o métodos mejores. Y entonces con todo esto Moisés violará los 2 primeros mandatos del Decálogo, ¿no? De amar a Dios por sobre todas las cosas y de no hacerse imágenes o cosas semejantes a Dios para adorarlas, perdón. Y bueno, pues el gran mandamiento, el gran Shema, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, donde Moisés, al de repente perder el piso y tratar de subirse a un pedestal, pues atentó contra la soberanía y contra la santidad y gloria de Dios, ¿no? Usted me podrá decir, hermano, pero ¿quién no lo hace, no? El punto no era si estuvo bien o si estaba mal lo que hizo Moisés, ¿no? El punto es, ¿no fue Dios un tanto exagerado en la medida que tomó? Después de todo lo que Moisés pasó con el pueblo y al final no logra entrar. A Moisés también se le cuenta la rebeldía como como la rebeldía mostrada en el suceso de los espías, donde Dios determina que toda esa generación, junto con Moisés, junto con Aarón, no entrarán en la tierra prometida. Los únicos 2 que sí lo harán de esa generación serán Caleb y Josué, ¿no? Y si bien es cierto que muchos de nosotros pues hemos pecado de la misma manera que Moisés, donde de repente no caminamos en fe y dudamos de Dios y no creemos, no confiamos plenamente en Dios, donde nosotros muchas veces le decimos a Dios, ¿qué crees? Yo tengo una mejor idea que tus planes. Muchas veces Dios no nos da pues el correctivo, como el caso de Moisés, ¿no? Pero es que también tenemos que entender la situación que se da con Moisés. Moisés no es cualquier persona del pueblo, ¿no? Moisés es un líder, y no digo un líder, un gran líder, el mejor de los líderes que llegó a tener Israel. Me atrevo a contar, 3 líderes. Y si me voy en orden cronológico, tendría que hablar de Abraham por ser el padre de esta nación. Obviamente Moisés, por ser este caudillo que liberó al pueblo y que los guió. Y bueno, David, ¿no? El máximo representante del reinado de la época de los reyes israelitas, ¿no? Es así entonces que pues Dios no podía tolerar el pecado de un líder, ¿no? Y muchas veces nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, donde de repente nuestros hijos pueden cometer una falla, ¿no? Pero normalmente la disciplina tiende a ser más severa en nuestros hijos más grandes, en los primogénitos. ¿Por qué? Por lo que representa su investidura, ¿no? Y muchos pueden decir, es que es injusto. Pero normalmente los hijos más grandes son aquellos que cargan con la responsabilidad del ejemplo para los más pequeños, y por eso es que tendemos a ser un poco más rígidos con los hijos más grandes. Lo mismo pasa en el trabajo, ¿no? Una falta cometida por empleados
suele ser más severa si el empleado se trataba de un gerente, ¿no? Donde muchas veces tiene que servir, suena fea la palabra, pero es así, tiene que servir como escarmiento, ¿no? Si una falta es cometida por un empleado cualquiera, pues vendrá alguna medida no severa, pero si se trata de un gerente, de un jefe importante, a veces la pena tendrá que ser un poco más severa. ¿Por qué? Porque si nosotros no aplicamos una medida más severa a estas personas que desempeñan un cargo importante, pues entonces estamos mandando el mensaje de que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y sé que de buenas a primeras esto suena injusto, pero no hay otra manera, es necesario, ¿no? En todo el pasaje, 8 veces se registra la prohibición de Dios para Moisés para entrar a la tierra prometida, ¿no? He ahí la importancia para Dios de que su gran líder pues tendrá que servir de escarmiento para el pueblo, ¿no? Es así que viene entonces la bendición de las tribus, ¿no? Donde antes de subir a la montaña, Moisés va a bendecir a las tribus y lo hará como en un sentido de despedida, como si se despidiera de las 12 tribus, ¿no? Un poco parecido a lo que hizo Jacob ahí en Génesis 49, donde antes de morir junta a los hijos y se despide de cada uno de ellos, ¿no? Y así como en la despedida de cada uno de ellos, de repente Jacob empieza a dar ciertas profecías, lo mismo va a pasar con Moisés, ¿no? En este pasaje, estamos hablando del capítulo 33 del Deuteronomio, hay muchos autores, muchos estudiosos de la palabra que niegan que Moisés sea el autor, ¿no? Piensan que en realidad este pasaje fue escrito por personas que vivieron mucho después y que por eso es que en la narrativa de las bendiciones de estas tribus se especifican muchas situaciones que estas tribus vivieron después, ¿no? Para las posturas evangélicas tradicionalistas, como es la nuestra, pues nosotros reconocemos que Moisés es el autor de este pasaje en el cual está empleando una literatura profética donde al bendecir a las tribus, Moisés está compartiendo un mensaje de parte de Dios, y para que ese mensaje tenga la convicción de que es de parte de Dios, pues se harán referencias a algunas situaciones futuras. Si vemos el bosquejo general, pues se da en los versículos 2 y 5 y 26 y 29 del capítulo 31, una alabanza a Dios, ¿no?, que sirve como un marco a las bendiciones propiamente de cada una de las tribus. Las bendiciones de las tribus correrán del verso 6 al verso 25, enmarcadas por una alabanza inicial y una alabanza final, ¿no? Es así que nosotros podemos leer sin ningún problema desde el verso 5, yo me atrevo a decir desde el verso 2 hasta el verso 26, 29, lo podemos leer sin ninguna línea de corte, sin ninguna interrupción del pensamiento. Por lo tanto, no podemos decir aquí que hay varios autores que escribieron el pasaje. Es evidente que es un autor que escribió todo este pasaje, ¿no? La alabanza que se presenta en este marco, pues prácticamente se da en dos partes, ¿no? Una donde pues se recuerda lo que Dios hizo en el pasado, ¿no? Insistiendo en la entrega de la ley, que los dirigió en el desierto, que los protegió, que los sustentó. Donde en este pasaje en particular destaca el actuar de Dios como rey y como Dios, obviamente, ¿no? En la figura de un guerrero que los guía y derrota a sus enemigos. La otra alabanza se presenta por lo que Dios hará después, donde los va a mantener en la tierra prometida, les colmará de bendiciones y obviamente pues será su escudo y espada, no solamente en la victoria de la ocupación, sino de las guerras posteriores de naciones extranjeras, ¿no? Y entonces vienen las bendiciones de las tribus que, pues obviamente las bendiciones están enfocadas
a la fidelidad de Dios más que a la fidelidad de cada una de las tribus, ¿no? De hecho, muchas de las tribus son confrontadas por pecados que cometerán o que han cometido, ¿no? Es así que, por ejemplo, de Rubén, pues la bendición de Moisés dice que por crisis esta tribu estará a punto de desaparecer. Por lo tanto, vemos en la bendición como Moisés pide a Dios, intercede para que Rubén o esta tribu sobreviva, y sobre todo Moisés pide que aumente el número de sus varones para que no se pierda esta tribu, ¿no? Judá era la tribu que siempre iba al frente en las guerras, y por lo tanto Moisés ora por una protección especial para esta descubierta de la tribu de Judá, ¿no? Recuerda usted que Leví, la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes, ellos no participaban en las guerras y tampoco tenían parte en una heredad, no recibían una tierra como tal, llegaban a recibir ciudades, ¿no? Sus hermanos, las otras tribus del territorio que tenían, otorgaban ciudades para los levitas para que desde ahí pudieran oficiar, pero en realidad ellos no poseían un territorio como tal. Y es así que Moisés en la bendición ora por, obviamente, el trabajo sacerdotal, pues que consistía en consultar a Dios, en enseñar las leyes y en ofrecer los sacrificios, ¿no? Usted lo sabe, el sacrificio de paz, el holocausto, los sacrificios de expiación, ¿no? Benjamín, Moisés lo refiere como merecedor de un lugar especial, un lugar cercano al Señor, y no nos extrañe que va a ser la sede donde se construya el templo, es decir, propiamente en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén pertenece, a la región de Benjamín. En el caso de José, no lo describe como tal. Moisés se refiere a Efraín y Manasés, donde vemos una bendición más extensa comparada a las demás, donde hace una referencia sobre todo a una prosperidad agrícola, y donde pues se notará un cuidado sobre todo de parte de Dios, usando símiles de poder militar. No es lo que emplea Moisés en su lenguaje figurado. Vendrá la bendición a Zabulón e Isaacar, donde Moisés dará la bendición a estas dos tribus juntas. A Zabulón la describe como una tribu dinámica. No me atrevo a decir nómada, porque sí va a permanecer en su territorio, pero se estará moviendo constantemente en los territorios. Lo vemos en estas palabras: cuando salieres. A diferencia de Isaacar, que será mucho más sedentaria, ¿no? En Isaacar la bendición se refiere más a en tus tiendas, ¿no? Ambas ejercerán un fuerte dominio sobre las demás tribus, sobre todo porque serán tribus que, si bien es cierto, no están junto al mar, no quedarán junto al mar, sí tendrán un lugar estratégico. Su territorio será estratégico porque sobre su territorio pasarán en las rutas comerciales más importantes que conectan prácticamente el Asia con el Mediterráneo, ¿no? A Gad lo describe como veloz y fuerte, como un león, ¿no? Y es esta tribu que ayuda a sus hermanos. Gad recibe una gran porción al este del Jordán y ayuda a sus hermanos a conquistar el oeste sin esperar nada a cambio. Los hermanos reciben su heredad y Gad regresa a su tierra, ¿no? Y entonces la bendición está en razón de esta situación. Dan, que es descrito como guerreros vigorosos, que se va a establecer en la ciudad de Basán, será digámoslo así, la capital de la tribu de Dan. Viene la referencia a Neftalí, ¿no? Que es una bendición de Moisés para la heredad que posteriormente ocupará en la ribera sudoccidental del mar de Galilea, ¿no? Un lugar en el cual nuestro Señor Jesucristo desarrollará gran parte de su ministerio. Tenemos también la bendición a la tribu de Aser, que es descrita como una tribu próspera a causa de sus olivos, ¿no? De hecho, en la bendición dice que mojará los pies en aceite, y esta frase normalmente se empleaba para hablar de lujo, ¿no? Una persona que pisaba con sus pies el aceite era una persona que iba a vivir en prosperidad lujosa, ¿no?
Y bueno, pues en la bendición de Moisés hay un llamado a que proteja a sus hermanos y lo hará cuando ocupe la región norte, la frontera norte de Israel, ¿no? Y tenemos también a Simeón, una tribu que en realidad tendrá su heredad en el centro de la heredad de Judá y que con el paso del tiempo pues prácticamente desaparece. Esta sí, digamos que será extinta porque será absorbida por su hermano Judá, ¿no? Y entonces, bueno, pues viene la muerte de Moisés, descrita ya en el último capítulo, en el capítulo 34, donde obviamente aquí sí, no podemos decir que Moisés es el autor de este escrito, pero la tradición atribuye a Josué la autoría de este capítulo 34, donde Moisés obedece al Señor, sube al monte Nebo, el Señor le muestra la tierra prometida, lo hace con una vista del norte al sur, en sentido contrario a las manecillas del reloj, así lo describe la palabra, y ahí Dios ratifica a Moisés el pacto que ha hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y nos dice entonces la palabra que Moisés muere inmediatamente después de ver la tierra prometida, y es sepultado por Dios mismo en un lugar que nadie conoce, para evitar que el lugar se volviera un altar de idolatría, ¿no? Lo que nos dice la palabra es que el pueblo guardará luto por Moisés por 30 días. Luto normalmente llegaba a ser inclusive hasta de una semana, pero cuando se trataba de un personaje importante como el caso de Aarón, como el caso de Moisés, pues era de 30 días. Es así entonces que viene pues la instalación de Josué en el cargo, ¿no? Y el capítulo pues cierra con la descripción de cómo toma Josué el cargo y obviamente pues un elogio muy merecido para Moisés por el ministerio que desarrolló ante este pueblo. Josué recibe, dice la palabra, una porción especial del Espíritu Santo para gobernar al pueblo. Mire que es necesario gobernar un pueblo tan duro, tan difícil como Israel, en una tarea tan complicada como es meterlo en la tierra prometida. Era imposible hacerlo en capacidades humanas, y la Biblia nos describe que de parte de Dios recibe una porción especial del Espíritu Santo. Y es así que en esta porción especial del Espíritu Santo, bueno, pues Josué eh, eh, prácticamente recibe respaldo, y entonces nos dice que el pueblo le obedece como obedece a Moisés, ¿no? El libro de Deuteronomio termina con palabras de alabanza para Moisés, ¿no? Quien fuera guía del pueblo, quien fuera este guía que llevó al pueblo desde el Éxodo, desde el propio Egipto, desde las entrañas de Egipto, hasta lo descrito en este libro de Deuteronomio, precisamente al este de la frontera, ¿no? Hablar de Moisés es hablar de un profeta único, ¿no? Que a diferencia de otros profetas, este profeta es el único que habla con Dios cara a cara, ¿no? Hacedor de grandes milagros. Tan solo usted vea lo que sucedió ante Faraón, lo que sucedió en el Mar Rojo, lo que sucedió en las aguas de Mara, en la peña de Oreb, en el maná, las codornices, etcétera, ¿no? Vaya, los milagros que hizo Moisés, ¿no? Y bueno, pues algo por lo cual se vuelve un personaje de mucho cariño y mucho respeto, pues es que fue un hombre que preparó al pueblo para cruzar la frontera, que instruyó al pueblo y preparó su corazón. Vaya el haber tenido como maestro a Moisés, ¿se imagina? Y es así que entonces Dios cumplirá su pacto incondicionalmente. Ahora le toca al pueblo obedecer su parte en el pacto. Y bueno, mi hermano, mi hermana, para terminar, unas preguntas para reflexionar. ¿Qué tanto se responsabiliza usted de sus faltas? ¿Acaso piensa que Dios pasa por alto sus faltas? ¿A qué viene esta pregunta, ¿no? Recuerde que veníamos estudiando
la situación por la cual Moisés no entra a la tierra prometida. Y vemos que Dios no juega en cuanto a la disciplina y en cuanto a la desobediencia, ¿no? Tan es así que no le permite a Moisés ver la tierra prometida. Pero muchas veces usted y yo cometemos el error de desobedecer y pensar que Dios no se da cuenta o que Dios lo pasará por alto. Y muchas veces no somos responsables de nuestras faltas. En su vida cristiana, ¿qué tanto se responsabiliza de sus faltas? ¿Confía usted en la bendición de Dios o vive dudando del futuro, ¿no? Vemos a un Moisés que bendice a cada una de las tribus y vemos un respaldo de parte de Dios en estas bendiciones. Como cristianos nosotros somos bendecidos, en Cristo somos bendecidos por Dios. ¿En verdad confiamos en eso? ¿Seguimos viviendo con miedo? ¿Seguimos teniendo nuestra esperanza más en el hombre que en Dios? Moisés muere y la Biblia termina el pasaje con un elogio y vemos un pueblo que le guarda un luto por 30 días. ¿Cómo cree que la gente le recordará a usted cuando muera? ¿Qué características se comentarán acerca de usted cuando usted parta con el Señor? Mi hermano, mi hermana, en verdad le agradezco muchísimo que me haya acompañado durante estas 12 sesiones de este libro que es maravilloso, el libro de Deuteronomio. Por favor, le pido que con calma lea todos los textos, todas las referencias que se fueron presentando en esta sesión. Invitarlo a que consulten nuestros otros cursos. Tenemos ya prácticamente todo el Pentateuco desarrollado en estos cursos virtuales, ¿no? Pero también tenemos otros materiales como libros del Nuevo Testamento, tenemos los Evangelios, en fin, animarlo para que siga usted preparándose, siga usted profundizando en la palabra con el único objeto de consolidar su relación con Dios. Si me lo permite, haré una oración ya para cerrar este curso y para dar gracias a Dios. Y bueno, esperamos vernos pronto para otro curso más. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición de ser guiados por tu palabra. Gracias por la bendición de poder haber estudiado este libro maravilloso, el libro de Deuteronomio, este libro que nos presenta un pacto, mi Señor, en el cual tú te has mostrado fiel. Padre, te pedimos encarecidamente que nos ayudes a vivir en obediencia, Padre, para agradarte a ti y para gozar de las bendiciones de la obediencia misma. Mi Señor, ayúdanos a ser mejores cristianos, ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, a ser mejores esposos, padres, siervos. Mi Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrade, porque Señor, ese es el todo del hombre, mi Dios. Te lo pedimos encarecidamente. Te damos muchas gracias por todo lo aprendido en este curso. Mi Dios, que no quede en una experiencia pasajera, sino al contrario, que sea atesorado en lo profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos encarecidamente en Cristo Jesús. Amén. Pues mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho. Dios le bendiga. Y recuerde, por favor, lea la Biblia y entréguese a Cristo.